Tiene que cambiar, hermanos. Y tiene que empezar conmigo, con mi familia. Tenemos que ser personas de más santidad, de más integridad. Y luego para los jóvenes, prepararse bien, ¿no? Y eso, hablamos de la política con la hermana Karen Ramos también. Ella decía que, ¿no?, el reino de Dios y la misión tiene que alcanzar a la política. Martín Lutero decía que a nuestra mejor juventud la tenemos que preparar no para la predicación de la palabra, donde el Espíritu Santo lo hace todo, sino para la política, ese mundo de grises donde tanta sabiduría se necesita. Entonces, jóvenes, prepárense, pero también caminen en santidad y en integridad. Amén. Pero podemos ver qué hizo Cristo en el mundo. Sí, Él ayudó a los pobres, Él sanó a los que estaban enfermos, Él dio comida a los que tenían hambre. Y también tenemos que ver, ok, entonces, como yo soy parte del cuerpo de Cristo, ¿qué debo hacer yo? Y tal vez no es una obra que podemos escoger y decir, eso es la obra que tenemos que hacer, pero es ver qué parte del cuerpo soy y qué me está llamando Dios, ¿no? Si es dar comida, si es sanar a los enfermos, si es hacer justicia, hay que ver qué es la parte que tengo yo que hacer y hacerlo, ¿no? Con fidelidad a Dios. Y complementando un poco la idea que acabas de exponer, la Iglesia está llamada, con el ejemplo de Martín Lutero, a ser sensible a las realidades que están sucediendo a su alrededor. Martín Lutero se daba cuenta de estos problemas que menciona el hermano, se daba cuenta de que los evangélicos, bueno, los nuevos creyentes no estaban mandando a sus hijos a la escuela, un problema muy concreto, y él escribe un sermón para atender ese problema, pero era sensible a los problemas. Y a veces como evangélicos, como estamos preparándonos para el cielo, perdemos la sensibilidad a los problemas que están afectándonos a nosotros y a nuestra comunidad. Y ser sensibles a ese problema es un asunto espiritual, es de discernimiento espiritual, saber cuáles son los problemas de las comunidades donde el Señor nos ha puesto y ser primero pedirle al Señor discernimiento, cuál es la causa de ese problema, ¿no? Y luego ser una voz profética a favor de que ese problema se solucione, ¿no? Y es lo que decía la hermana, de identificar qué parte del cuerpo somos. Bueno, el Señor me ha puesto en esta comunidad para ver ese problema y para ser una voz profética a favor de que se solucione ese problema, y eso es el evangelio hecho carne en las comunidades. Y eso es lo que decíamos, las obras que se demuestran, o sea, la fe que se demuestra en las obras. Es una comunidad, es un cuerpo del Señor que es activo. Todos los miembros son importantes porque todos están siendo sensibles y están llevando el evangelio a ese aspecto y a ese lugar donde el Señor los ha colocado para ser voz profética y para ayudar a transformar, porque creemos en que el poder que resucitó de los muertos a Jesucristo también opera allí en esas realidades de muerte para llevar vida en esos lugares. Es interesante pensar en la actualidad de nuestra iglesia, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que hemos estado tomando como iglesia y aún desde el marco histórico de la Reforma Protestante? Tenemos pocos minutos y quiero plantear la última pregunta. ¿Es una desventaja la aparición de la variedad de iglesias que tenemos como iglesias evangélicas? ¿Es una desventaja? Bueno, quizás una de las palabras claves de la Reforma, obviamente sola fide, pero también era libertad, libertad. Entonces, Martín Lutero entendía
bastante bien este concepto de la libertad del hombre, de la mujer cristiana. Es interesante que también él era, si bien es cierto que da vergüenza como cristianos, reconocer que él no tenía un buen concepto de los judíos. Tenía un mejor concepto de los turcos, de los musulmanes. Él decía, es mejor un musulmán inteligente que un cristiano tonto. O quisiera ser más bien gobernado por un turco competente que por un cristiano incompetente. Bueno, eso es saliendo un poco del tema, pero respecto a la libertad, y también porque, claro, la Inquisición mataba a evangélicos, pero también nos matábamos entre evangélicos. Sí, y entonces no siempre había la tolerancia que debería haber habido. Y con esto voy terminando. Calvino también dijo que donde se predica la palabra de Dios, ahí está la iglesia, aunque esté plagada por un enjambre de errores. Entonces él entendía que iban a haber diferencias, ¿no? Iban a haber diferencias. Y me gustó la llamada a la unidad que hizo el pastor Eugenio Huanca, y eso también es un tema muy cerca a mi corazón, la unidad de la iglesia. Pero tenemos que aprender a tolerarnos, como decía Agustín, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad, y en todo, caridad. Entonces, yo sé que el gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la unidad de cultos muchas veces nos dice, ustedes están muy divididos, no tienen solvencia para reclamar porque están muy divididos. Yo creo que es un derecho, hermanos, de tener diferencias. Entonces yo no me escandalizo por nuestros derechos. Tengo mucho más que decir al respecto, pero cuanto más podemos demostrar unidad, bien. Pero hay cosas donde quizás no nos vamos a entender. Bautizamos a bebés, bautizamos en mayorcitos, o como los salvacionistas y la iglesia de los cuáqueros, no insisten en el bautismo. Entonces, ¿cuál es la sana doctrina? Entonces yo creo que debemos aprender a tolerarnos y a concentrarnos en las cosas esenciales. Unidad en la diversidad, ¿no? La realidad de la iglesia hoy en día es diferente a la realidad hace 50 años atrás, hace 20 años atrás. Estamos viviendo la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de asociación. Quiero jalar un poquito la pregunta anterior y hacer una conexión con esta. Cuando se habla de juventud, por ejemplo, en esa pregunta tan interesante, ¿qué debe reformar la juventud? Los jóvenes, hablamos de las nuevas generaciones y pensamos en el acceso a la tecnología, en la competencia, el individualismo, ¿no? La competencia, el individualismo, que deja a muchos fuera del avance tan vertiginoso de la sociedad. Entonces yo iba a proponer que los jóvenes deben ser más cooperadores entre sí, vencer el individualismo y generar comunidades de producción tecnológica, de producción de riqueza, de cambios morales, en vez de la competencia individual o el individualismo. Eso pensaba en cuanto a jóvenes que ahora tienen tanto acceso al conocimiento. Y eso quiero jalarlo a la iglesia. Si bien Felipe muy bien nos habla de la libertad, que es básico en toda sociedad, pero también dentro de esa libertad de ser diferente, de pensar diferente, quiero animar a todos a no ser independientes, a no ser individualistas en su acción, en su desarrollo, a no tener esa competencia insana, ¿no? Sino usar una palabra intermedia entre ser dependiente, que tampoco es bueno, ser dependiente de una sola estructura, y ese ha sido el error en la historia, en la Edad Media, etcétera, o después de la época primitiva, de la iglesia primitiva, luego después de depender de estructuras. Sin embargo, vivir la interdependencia, ni ser dependientes de forma negativa del statu quo
de una sola filosofía, tampoco ser independiente. Yo soy de una iglesia, somos independientes y pareciéramos más inteligentes, ¿no? Como decía el pastor Eugenio, voy a sacar mi nueva personería jurídica. Somos 3 miembros, pero vamos a sacar una personería jurídica nueva, porque no comulgamos con los otros. Y realmente no vamos a encontrar una iglesia perfecta, ni una iglesia sana. La iglesia está en ese proceso. Entonces, seamos interdependientes porque somos el cuerpo de Cristo. Tal vez no debemos confundir la libertad con el libertinaje, porque hoy por hoy, antes Lutero ha luchado por la venta de indulgencias. Hoy por hoy estamos tal vez retomando en algunas iglesias esa venta de indulgencias. Esta mañana yo reclamaba a Bebeto, los hermanos de Brasil vienen a Bolivia para vender rosas bendecidas o pañuelo blanco bendecido. ¿No serán las indulgencias? Que no estamos volviendo a la época de 1500. Y hay algunos hermanos también dentro de los movimientos. A nombre del Espíritu Santo estamos vendiendo indulgencias con la sanación. Yo creo que debemos repensar, estimados hermanos, hermanas, pastores, este tipo de actitudes dentro de nuestro contexto actual. Es como en este cuarto. Es imposible que hay 2 personas que están de acuerdo en todo. No siempre vamos a tener conflictos, ¿no? En algo, en la música, en cómo debemos vestirnos, en cómo debemos alabar a Dios. Algo vamos a tener conflictos. Y eso puede ser una desventaja si siempre estamos enfocando en los conflictos. Pero si estamos enfocando mira, sí tenemos conflictos, pero por la mayoría tenemos mucho en común, ¿no? Que creemos en Dios, queremos alabar a Cristo, queremos alcanzar al mundo. Tenemos mucho en común y si podemos enfocar en esto, es un gran testimonio, ¿no? Que no somos iguales, tenemos diferencias, pero tenemos mucho en común. Y es un gran testimonio del poder de Dios de unirnos, aunque tenemos diferencias, ¿no? Y eso puede ser de 2 lados, pero depende en el enfoque de nosotros. Y si podemos unir el enfoque en el amor de Dios y amar a la gente. Pues como eso causa ciertas dificultades a la hora de pronunciarse como iglesia, etcétera. Pero considero que lo que han mencionado todos los hermanos, estoy plenamente de acuerdo, y que la iglesia debería siempre recordar la oración del Señor por nosotros, que sean uno, y que debemos reconocernos como un solo cuerpo. Mi abuela tenía un dicho famoso, que es que Dios no es bígamo, no tiene más que una iglesia. Nosotros no somos llamados no, esa no. Dios tiene un solo cuerpo, Jesús tiene un solo cuerpo del cual es la cabeza, y debemos reconocer a la iglesia de Cristo extendida en toda la tierra como un solo cuerpo, a pesar de que tiene múltiples manifestaciones, reconocer y tratar de unirnos alrededor de Cristo, que es quien realmente es la cabeza de la iglesia. Mira, que las respuestas aquí en general cargan una cierta ambigüedad, ¿verdad? Hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. No tengo ninguna duda que la diversidad es buena. ¿Por qué? Las escrituras nos garantizan esto. Hay 4 evangelios, ¿verdad? Con perspectivas teológicas diferentes, contando historias diferentes. Y una buena parte de una charla que va a ocurrir de aquí a una media hora acá, va a tratar de diferencias radicales a veces en el Antiguo Testamento.
No voy a entrar en detalles porque tendremos ahí una otra hora, pero en el Antiguo Testamento es posible mirar teologías no solo diferentes, pero opuestas. Entonces, la diversidad es importante. Dios es el Dios de la vida, es el Dios de la creatividad, es el Dios de la conversación. Pero también hay una carga extremadamente negativa de la pulverización de las cosas que rompen nuestros esfuerzos. Y siempre que la diversidad en el final trae así una fragmentación de nuestro esfuerzo como cuerpo de Cristo, ahí hay un elemento negativo. Pero ahí está, es la realidad nuestra de seres humanos entre la redención y la gloria, que disfrutamos ahí de las cosas buenas y también somos marcados por el pecado. Creo que la gran clave aquí está en reconocer la presencia de Dios, la voz del Espíritu de Dios en el otro. Porque es muy fácil, ¿verdad?, oír a Dios en mi iglesia. Porque, bueno, si yo soy el pastor de mi iglesia, yo creo que Dios habla en mi iglesia. Pero el desafío ahí es oír la voz de Dios en la voz del otro también. A veces pensamos que invitamos a Dios a ser parte de nuestra obra y es al revés, ¿no? El Señor nos invita a nosotros a ser parte de su obra, de su historia. Y en ese contexto no estamos estableciendo una iglesia, una denominación, estamos estableciendo el reino de Dios, donde Él es el que reina y donde quiero conectar con ese versículo que dice: por sus frutos los conoceréis. Y realmente en esa diversidad, en esa competencia de frutos, en el buen sentido de la palabra, pues tenemos que mostrar, ¿no?, lo que se nos está pidiendo. Hoy día vivimos en un estado laico donde estamos en competencia con filosofías también animistas, ¿no?, tan fuertes que han resurgido, y ahí quisiéramos, ¿no?, que se haga algo para bajar estas cosas, pero ahí tenemos que mostrar realmente el amor de Dios, el fruto del Evangelio de Jesucristo en cada cosa que hagamos, en cada cosa que vivamos. Y eso es lo que va a permanecer y lo que un día pasará también por el escrutinio de Dios. Muchas gracias. Damos un aplauso.